Entonces, estábamos viendo la clase anterior que damos en este tipo de ejercicio, cuando calculábamos el área de un sector que está comprendido por dos radios, ¿no es cierto? Ese es un radio y este es otro radio. Entonces, la medida de esto que está pintado se calcula ocupando la fórmula que está aquí al costado derecho. Pi lo puedo dejar expresado, reemplazo el valor del radio, lo elevo al cuadrado, que este valor pi por r al cuadrado sería el área de toda la circunferencia, y el área de toda la circunferencia lo multiplico por el ángulo partido por 360, que sería esta fracción, es la fracción que está pintada. Por ejemplo, si yo simplifico el valor del ángulo partido en 360, eventualmente si, por ejemplo, el ángulo fuese 90, eso me daría un cuarto, esa simplificación, por lo tanto yo le estoy calculando el área a un cuarto de la circunferencia, ¿ya? Reemplazo esto en mi fórmula. Fíjense que aquí arriba el OF me dicen que es esta medida de acá que mide 5, por lo tanto ambos radios miden 5. Reemplazo el valor del radio en la fórmula, multiplico por el ángulo partido en 360. Elevo o hago el cálculo de la potencia, me da 25, hago la multiplicación, me da 1125 multiplicado por pi. El pi por convención se escribe siempre al final, pero no está mal si es que está escrito al principio, ¿ya? Da lo mismo porque se están multiplicando y la multiplicación es conmutativa, es decir, yo puedo invertir los factores. Luego simplifico esto, lo simplifico primero por 5, después lo vuelvo a simplificar, hasta que me queda esta fracción. Recuerden que simplificar es dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Puedo comenzar aquí por 5, y me imagino que después el resultado de la primera simplificación también me da dos valores que se pueden simplificar por 5, hasta llegar a esta fracción 25 pi partido en 8. Entonces, esta es una forma de respuesta que puede aparecer en las alternativas, por ejemplo, de una pregunta tipo PSU, cuando el pi me queda expresado, o bien cuando me dicen que reemplace en pi el valor de 3,14 o que aproxime el valor de pi por 3,14. Entonces ahí lo reemplazo, lo multiplico por el 25, lo que me da aquí 78,5, y luego esto lo divido por 8, lo que me da 9,8 aproximadamente. Entonces eso es lo que mide el área, lo que está pintado. Centímetros cuadrados porque estamos hablando del área. ¿Preguntas? No, profe. Entonces, así como tenemos el sector, también tenemos el segmento, es decir, el área que está comprendido por un arco, ¿no es cierto? Pero donde ya no ocupo los radios, no ocupo todo el ángulo que se forma con los radios, sino que que está delimitado por un segmento AB, o con distintas letras, pero aquí en la forma general lo representa como AB, que sería esta medida que está aquí, ¿ya? Entonces, para calcular el área de aquí, voy a calcular el área de todo el sector, que es lo mismo como lo hice en el ejercicio anterior, calculo el área completo, es decir, pi por el radio al cuadrado, por el ángulo partido en 360, hago ese cálculo, y a ese cálculo le voy a restar el valor del área del triángulo que se forma entre los radios y el segmento AB. Se dan cuenta que los radios y el segmento AB forman un triángulo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Ya. Entonces, a todo el sector le voy a quitar lo que está en blanco, la medida de lo que está en blanco.
se la voy a restar. ¿Cómo? Con la fórmula del área del triángulo, que sería base, que la base sería el valor de AB por la altura, que sería la medida que está aquí, desde el extremo acá del triángulo hasta la base, esa sería la altura, y dividido en 2. Esa es la fórmula general, ¿no es cierto?, de el área de un triángulo. Vamos a ver un ejemplo. Ya. Me dan la medida HG, que sería la de acá, que sería, ¿a qué correspondería en las fórmulas la medida HG? ¿Qué vendría siendo en las fórmulas? ¿Dónde tengo que usar? Es parte del triángulo y sería la base del triángulo, que es donde llega la altura, que siempre cae en 90 grados en la base. Entonces, la medida 3,8 me va a servir para reemplazarla en la base del área de un triángulo. La altura también me la están dando, la altura mide 2,3 y me dan el ángulo, ¿no es cierto?, y el radio, que son los datos que necesito para calcular el perímetro completo, perdón, para calcular el área del sector circular completo. Entonces, hago el reemplazo de las variables, pi por el valor del radio, me equivoqué aquí, al cuadrado, tendría que haber sido pi por r al cuadrado, ese cuadrado debiese estar arribita del 2, multiplicado por el ángulo partido en 360, y a eso le resto el área del triángulo, que es la base, que sería la medida HG, por la altura, que mide 2,3, dividido en 2. Entonces, estábamos en que yo me había equivocado aquí en el exponente y en vez de escribirlo arriba del 3, en el radio donde va, lo escribí arriba del ángulo. Entonces, vamos a hacerlo ahora de forma correcta y esto me quedaría así. Me va a quedar pi, voy a escribir así el pi porque no tengo la expresión correcta. Así. Ahí sí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar el 9 por el 360 y me va a quedar, en el numerador me va a quedar solo el pi multiplicado por el 80. ¿Alguien me podría decir cuál es el resultado de 3,86 por 2,3, por favor, en el chat? ¿Cuánto, profe? 3,86 multiplicado por 2,3. Gracias. 8,878. Ahí sí. Entonces, como simplifiqué el 9 con el 360, en el denominador me va a quedar 40, que es el resultado de dividir el 360 por 9. Y aquí me va a quedar el 2. Ya. Ahora voy a amplificar este numerito de aquí por 20 para que ambos denominadores me queden 40, es decir, me va a quedar pi multiplicado por 80 menos el 8,878 multiplicado por 20, que ustedes me van a decir cuánto es, y en el denominador me va a quedar para ambos 40.
Voy a escribirlo aquí por separado para que quede más claro. Ahora ambos denominadores tienen denominador 40, por lo tanto ahora yo los voy a poder sumar. ¿Alguien me podría decir cuánto es 8,878 por 20? 177,6. Vamos a ocupar el de 2 decimales, Xavier, ¿ya? Exacto, ¿ya? Ah, ok. 177,56. Todo eso partido en 40. Entonces, esta expresión que está aquí, que la vamos a encerrar con amarillo, es una respuesta correcta cuando me dicen que deje el pi expresado, ¿ya? Ahí debería estar el pi, ¿no es cierto? Ese símbolo, y no eso con palabras, ¿no es cierto? Pero ustedes entienden, ahí debería estar el símbolo de pi. Entonces, esta sería una respuesta cuando el pi se deja expresado, cuando no lo reemplazo por 3,14. Y si me dicen que lo reemplace por 3,14, basta que yo aquí, por ejemplo, coloque 80 multiplicado por 3,14, por mientras ustedes me están haciendo el cálculo, ¿no es cierto?, de 80 multiplicado por 3,14, $251,2, ¿ya? Y otra persona ahora que le reste a este 251,2, le resto lo que es del área del triángulo. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da esa resta? $73,7, ya. Y ahora ese valor me queda solamente dividirlo por 40 para llegar al resultado final. ¿Cuánto me da entonces el área? ¿Cuánto les dio? El 73,7 dividido en 40. Ya, bien, gracias. Ya, ahí le puse centímetros 2, pero es centímetros cuadrados, ¿ya? Es para no... O a ver, espérense. Ahí sí, centímetros cuadrados. Entonces, 1,8 aproximadamente es el área de esto que está aquí. Repaso todo el procedimiento. Reemplazo en la fórmula el valor del radio multiplicado por el ángulo, donde recuerden que aquí me equivoqué y el cuadrado debiese estar arriba del 3. Y a esto le resto el valor del área del triángulo, que es base 3,86, que es esa base, multiplicado por la altura 2,3, que sería ahí la altura, dividido en 2. Eso es parte de la fórmula. Y todo hacia abajo es cálculo. Resuelvo el cuadrado del 3, me da 9, ese lo simplifico por el 360 y me queda 80 pi partido en 40. Y esto es el resultado de la multiplicación, ¿no es cierto?, de la base por la altura. Igualo los denominadores para poder sumar, para poder restar el área del sector circular menos el área del triángulo, y luego aquí abajo hice el reemplazo, la aproximación de pi a 3,14 y todo el otro. Ya, vamos a avanzar a este siguiente ejemplo, donde también me dan el valor de la cuerda, esta de aquí,
pero no me dan la altura. Si ustedes se fijan, no tengo en ninguna parte el valor de la altura. Yo lo escribí, este 2,12 que está aquí sería la mitad de este trazo CD, y este valor 2,12 es el que yo voy a ocupar en Pitágoras para poder encontrar el valor de la altura. Porque tengo la hipotenusa y tengo el valor de un cateto, que sería la mitad de la cuerda completa que está aquí. Entonces, fíjense, estoy intentando reemplazar los valores, reemplazo el radio, reemplazo el ángulo de 90, yo sé que es de 90 porque aquí me están colocando, ¿no es cierto?, el cuadradito que me representa el ángulo de 90. Lo divido en 360, que es la forma de calcular el área de este sector, ¿no es cierto? Y le voy a restar el área del triángulo que se forma aquí, que está en blanquito, que sería la base, que es 4,24, multiplicado por la altura. Y resulta que la altura no la tengo. Y eso es lo que yo voy a encontrar a través de Pitágoras, donde tengo la hipotenusa, que mide 3, entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser lo mismo que un cateto, que sería esta medida, 2,12, más el otro cateto que no lo conozco. Entonces le digo altura al cuadrado. Bien, resuelvo los cuadrados. 3 al cuadrado me da 9, 2,12, perdón, me da 4,4944 más la altura al cuadrado. Entonces ahora despejo, paso este decimal restando al otro lado y la diferencia me da 4,056, que sería la altura al cuadrado, pero yo tengo que calcularle la raíz a ese valor, que sería la raíz de 4,056. Como la raíz no tiene un valor exacto, vamos a trabajar con la raíz expresada. Entonces, ahora, bueno, yo reemplazo, ya resolví el cuadrado, 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Me da 9, y 9 por 90 me da 810, es de ahí que sale este 810, de la resolución del 3 al cuadrado y luego multiplicarlo por 90. Y aquí yo puedo reemplazar, ¿no es cierto?, el valor de la altura. Ya. Entonces, para que esto nos dé un valor numérico, yo puedo multiplicar en la calculadora, por ejemplo, 810 por pi, que sería 3,14, y eso dividirlo en 360. Y eso me dio un decimal de 7,065. Y a eso le puedo restar la multiplicación de 4,24 multiplicado por, e ingreso aquí la raíz de 4,056, y al resultado de esa multiplicación la divido por 2. Y esto me da un decimal muy grande, pero lo vamos a aproximar a 4,27. Y esta resta sí ya es más familiar, ¿no es cierto? De 2 decimales, eso sí lo sabemos hacer. Espérenme para... Y me da 2,795. Este resultado es aproximado porque estamos trabajando con pi 3,14, me faltan un montón de decimales. Y aquí en la raíz, ¿no es cierto?, cuando después de dividir por 2 hicimos una aproximación también en este resultado porque daba decimales infinitos.